La historia de la muerte de Jesús de Nazaret generalmente se cuenta como un icono religioso, centrada en la traición, la fe y el destino divino. Pero si dejamos de lado la mística y miramos solo los hechos concretos y documentados, lo que encontramos es el caso criminal más complejo, cínico y bien planeado de los últimos 2000 años. Un caso donde el veredicto fue decidido mucho antes de que cualquier crimen fuera cometido oficialmente. Esta es una investigación diferente. Aquí la teología cede el paso a la pericia criminal aplicada directamente a los datos históricos. Para entender quién eliminó realmente a Jesús, los libros de oraciones se dejan a un lado. Lo que cuenta ahora es la lógica fría y el análisis de datos. Nuestra herramienta de análisis, Axioma, cruzó información de miles de documentos, incluyendo textos de historiadores como Flavio Josefo y Tácito, relatos de los evangelios, códigos de ley romana e informes arqueológicos. Esta herramienta logra cruzar información dispersa y modelar los procesos sociales del pasado para darnos una visión clara de los hechos. La primera conclusión que el sistema nos entrega es directa y perturbadora. En el año 30, la situación geopolítica de Judea hacía de la eliminación de una figura como Jesús una inevitabilidad estadística. No fue un accidente del destino, ni solo una profecía. Fue una corrección del sistema que el poder vigente necesitaba ejecutar para mantener el orden. Para entender el motivo real de este asesinato, necesitamos analizar la escena del crimen. Y no estamos hablando del lugar de la ejecución, sino de toda la provincia de Judea en el primer siglo. Olviden las imágenes tranquilas de pastores en los campos que vemos en las pinturas. Los datos reconstruyen una realidad brutal. La Judea de aquella época era una zona de desastre económico y tensión política constante. Era un barril de pólvora a punto de estallar. Para el Imperio Romano, aquella pequeña provincia no era importante culturalmente. Era solo una zona fronteriza peligrosa que causaba problemas. Los romanos solo querían dos cosas de allí: impuestos pagados a tiempo y silencio. Necesitaban rutas comerciales seguras y ninguna revuelta, pero el silencio era imposible. Los datos sobre la carga tributaria explican el motivo de la tensión. El ciudadano común de Judea entregaba casi la mitad de todo lo que producía para pagar impuestos. Era un sistema de estrangulamiento doble. Por un lado, el tributo a Roma, el impuesto sobre la tierra y las tasas cobradas en cada camino y puente. Por otro lado, el impuesto religioso. Todo judío estaba obligado a pagar el diezmo al templo en Jerusalén. El templo funcionaba en la práctica como un banco nacional y el centro de la economía local. El análisis de Axioma muestra que, cuando Jesús comenzó a actuar públicamente, la gran mayoría de la población vivía en la miseria absoluta. La gente perdía sus tierras por deudas y las familias eran destruidas para pagar a los acreedores. El nivel de rabia y radicalización en la sociedad era extremo. Todos esperaban un cambio violento. Esperaban al Mesías. Es aquí donde nuestra percepción moderna comete un error fundamental. En el primer siglo la palabra Mesías sonaba muy diferente del sentido pacífico que conocemos hoy. Para un judío de aquella época era un grito de guerra. El Mesías debía ser un rey guerrero, un nuevo David que destruiría físicamente a las legiones romanas, expulsaría a los ocupantes y restauraría la grandeza de Israel por la fuerza de la espada. La historia registra decenas de líderes rebeldes que intentaron esto, reuniendo ejércitos y siendo masacrados por la maquinaria militar romana. En este escenario caótico surge Jesús de Nazaret, pero Axioma señala una anomalía en su comportamiento que confundió tanto a los romanos como a la élite judía. No encajaba en el perfil del rebelde estándar. No pedía una guerra abierta contra Roma. Cuando se le preguntó sobre los impuestos, dio una respuesta políticamente hábil para no ser arrestado por sedición. No armaba a sus seguidores. Para el gobernador Poncio Pilato esto era confuso. La burocracia romana sabía cómo lidiar con la violencia, pero no sabía cómo clasificar una amenaza que hablaba de amar a los enemigos. Sin embargo, para la aristocracia del templo en Jerusalén, Jesús representaba un peligro financiero real.
La versión oficial dice que lo odiaban por cuestiones religiosas, pero el análisis económico sugiere otro motivo mucho más fuerte. El problema era el dinero. La casta superior de sacerdotes controlaba el templo, que era un complejo industrial gigantesco. Durante las fiestas, la venta de animales para el sacrificio y el cambio de monedas generaban enormes ganancias. La familia del ex sumo sacerdote Anás controlaba ese mercado. Entonces Jesús realiza una acción que Axioma identifica como un ataque directo a la caja fuerte de la élite, la expulsión de los mercaderes del templo. No fue solo un momento de ira religiosa, fue un golpe financiero. Llamó a su negocio cueva de ladrones delante de todo el mundo, amenazando la legitimidad de las ganancias de los sacerdotes. En ese momento, su destino fue sellado. Atacó el monopolio de las personas más poderosas de la nación. El sumo sacerdote Caifás era un funcionario nombrado por Roma y sabía que su poder era frágil. Si había desorden o pérdida de control sobre la multitud, Roma lo destituiría del cargo y enviaría tropas dentro del santuario. La decisión de Caifás fue puramente política. Necesitaba sacrificar a un hombre para mantener su posición y evitar una intervención militar romana. Fue una decisión de gestión de crisis. El problema era el tiempo. Era la víspera de la Pascua, y Jerusalén estaba abarrotada con más de 150,000 peregrinos. La popularidad de Jesús entre la gente sencilla era inmensa. Arrestarlo durante el día causaría una revuelta inmediata, exactamente lo que Caifás quería evitar. Las autoridades necesitaban una operación quirúrgica, necesitaban llevárselo en silencio durante la noche, aislarlo de sus seguidores y condenarlo rápidamente antes de que el pueblo se despertara. La trampa estaba lista, pero había un problema logístico. Jesús no dormía en el mismo lugar y era difícil localizarlo en la ciudad abarrotada de noche. Necesitaban a alguien que conociera su rutina y pudiera guiar a los guardias. Necesitaban un agente infiltrado en su círculo íntimo. El análisis del grupo de los apóstoles destaca a Judas Iscariote. La historia dice que traicionó por codicia, pero nuestro análisis indica que el valor pagado era demasiado insignificante para el riesgo. Había algo más complejo en la mente de este hombre, una motivación mucho más compleja de lo que la historia suele contar. En la historia de la investigación criminal, existen nombres que se convierten en sinónimos de los crímenes que cometieron. Pero hay un nombre específico que carga un peso mayor, asociado a la traición más profunda que un ser humano puede cometer: Judas. Durante 2 milenios, la tradición lo ha pintado como la encarnación de la maldad pura, un hombre que vendió a su maestro y amigo por codicia. Sin embargo, cuando eliminamos la emoción religiosa y aplicamos la lógica fría de un investigador, surge una pregunta que la acusación oficial nunca ha logrado responder de forma satisfactoria. ¿Dónde está el motivo real? Pero para resolver este problema sin causar un levantamiento popular, las autoridades necesitaban un ejecutor dentro del círculo de confianza. Necesitaban a Judas Iscariote. La versión clásica, que todos conocemos, dice que Judas simplemente amaba el dinero más que la lealtad. Pero introdujimos todos los datos disponibles sobre Judas, el sistema financiero de Judea del primer siglo y los perfiles psicológicos de revolucionarios de aquella era en nuestra matriz analítica, Axioma. El sistema realizó un análisis conductual y económico cruzado. La primera conclusión que aparece en el monitor invalida la tesis de la simple codicia. El motivo financiero es estadísticamente insostenible. La respuesta comienza en el valor pagado: 30 monedas de plata. Suena como una fortuna en historias antiguas, pero ¿qué representaba ese valor en el mercado real de la época? Axioma procesó los datos numismáticos y de poder adquisitivo. Probablemente estamos hablando de siclos de Tiro, la única moneda con pureza de plata aceptada en el templo. Convirtiendo a valores de trabajo y costo de vida del año 30, esa cantidad no era un tesoro. Según la ley antigua, específicamente en el libro del Éxodo, 30 monedas de plata era el valor establecido de compensación por un esclavo muerto accidentalmente. No era el precio de un rey, ni de un profeta, ni siquiera de un ciudadano libre. Era el precio de un esclavo. En términos económicos actuales,
sería el equivalente a algunos meses del salario mínimo de un trabajador manual. No era dinero suficiente para comprar una propiedad de lujo o garantizar una jubilación cómoda. La lógica de la situación simplemente no cuadra. El tesorero del grupo, el hombre en quien Jesús confiaba la bolsa con las donaciones, alguien que presenció o creía haber presenciado milagros impresionantes, vendería todo eso por un valor tan bajo. Axioma calcula la probabilidad de este motivo como irrelevante. La codicia aquí no cierra las cuentas. El asunto es mucho más profundo. El verdadero motivo, sin embargo, no estaba en el dinero. Estaba en el perfil del sospechoso. ¿Quién era Judas? El análisis lingüístico y geográfico de su apellido, Iscariote, revela un dato crucial. La mayoría de los apóstoles, como Pedro, Santiago y Juan, eran galileos. Eran hombres del norte, pescadores, rurales, conocidos por ser emocionales y directos. Judas era diferente. Iscariote probablemente deriva de Ishkeriot, hombre de Keriot. Keriot era una ciudad al sur, en Judea. Esto significa que Judas era el único judío de Judea entre los 12. Era el único urbano, proveniente de la región donde estaba el centro del poder y de la religión. Esto crea una dinámica de grupo totalmente diferente. El módulo psicológico de Axioma apunta a un probable sentimiento de aislamiento. Era el extraño en el nido, quizás más educado, más cínico, mirando a los pescadores del norte con cierta superioridad. Existe aún una segunda posibilidad en el análisis del nombre que nuestra herramienta considera vital. La raíz de la palabra puede estar ligada al término latino sicarios. Los sicarios eran el ala radical de los celotes, insurgentes políticos que llevaban puñales cortos bajo sus vestiduras para eliminar romanos y colaboradores en medio de las multitudes. Si Judas tenía vínculos con este submundo político o simpatizaba con su ideología, su presencia al lado de Jesús cobra otro sentido. Judas, como muchos patriotas de la época, no buscaba solo un maestro de moral, buscaba un libertador. Vio a Jesús calmar tempestades y alimentar a miles. Para una mente políticamente motivada, esto no es solo un milagro religioso, es un recurso militar perfecto. Un líder que resuelve la logística de alimentación del ejército y cura a los heridos en el campo de batalla es invencible. Axioma modela el estado emocional de Judas en la última semana antes del arresto. El gráfico muestra una curva clásica de desilusión. La entrada triunfal en Jerusalén fue el pico de la esperanza. La multitud gritaba. Parecía que la revolución comenzaría allí. Pero ¿qué pasó después? Jesús no ordenó el ataque a la fortaleza romana. Fue al templo, causó un tumulto, pero después comenzó a hablar sobre sacrificio y entrega. Rechazaba el poder político. Para la mente pragmática y revolucionaria de Judas, esto era un desastre. El Mesías estaba desperdiciando la oportunidad histórica. Aquí entra la hipótesis que lo explica todo con mucha más lógica que la simple traición. Es la teoría de la mano forzada. ¿Y si Judas no quisiera la muerte de Jesús? ¿Y si, en realidad, quisiera su victoria a cualquier costo? El razonamiento de un extremista sigue un camino peligroso e inesperado. El maestro es poderoso, pero es demasiado pacifista. Duda. Necesita un empujón. Si lo pongo en una situación de vida o muerte, si traigo a los soldados romanos hasta él, no tendrá otra opción. Estará obligado a usar su poder divino para defenderse. Invocará fuego del cielo, aplastará a los enemigos y el reino de Israel finalmente comenzará. Esto explica por qué Judas aceptó las 30 monedas. No era por el beneficio, sino para formalizar el contrato con los sacerdotes, garantizando que los soldados realmente fueran enviados. Estaba manipulando la situación, tratando de forzar un milagro a través de una crisis. Jugó con la historia, apostándolo todo. La tragedia de Judas fue un error de cálculo monumental. Hablaban idiomas diferentes. Judas hablaba el idioma de la guerra y la estrategia. Jesús hablaba un idioma que Judas no podía decodificar. Esto nos lleva a los detalles técnicos de la operación. ¿Por qué pagaron exactamente los sacerdotes? Jesús era una figura pública, conocido por todos en Jerusalén.
No era necesario pagar para identificarlo. Lo que Judas vendió no fue la identidad, fue la logística. El valor de la información estaba en el dónde y el cuándo. Los sacerdotes necesitaban una ventana de oportunidad lejos de la multitud. Necesitaban saber exactamente dónde estaría Jesús aislado, en la oscuridad, para realizar una extracción sin testigos. El huerto de Getsemaní, un lugar privado y amurallado, era el punto ciego perfecto. La reacción de Judas después de la condena confirma nuestro análisis. Si fuera solo un mercenario cínico, habría tomado el dinero y desaparecido entre la multitud de peregrinos. Pero los registros muestran lo contrario. Cuando vio que Jesús fue condenado, nótese bien, condenado, y no que reaccionó con poder divino como él esperaba, se derrumbó. El plan falló. El maestro no luchó, se entregó. El remordimiento descrito en los textos antiguos usa palabras que indican un cambio total de mentalidad, un horror profundo por el error cometido. Corre de vuelta a los sacerdotes, intenta devolver el dinero, gritando que ha traicionado sangre inocente. Este no es el comportamiento de quien ha hecho un buen negocio. Es la desesperación de alguien cuyo plan político resultó en un desastre. La respuesta de los sacerdotes fue de un cinismo helado. Dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. La herramienta fue usada y desechada. Judas arroja las monedas al suelo del templo. El sonido de aquella plata golpeando la piedra fue el sonido final de su derrota. El destino de estas 30 monedas cierra el ciclo de hipocresía que Axioma detectó. Los sacerdotes, rigurosos con la ley religiosa, no podían volver a poner el dinero en el tesoro sagrado porque era precio de sangre. Podían pagar por el asesinato, pero no podían aceptar la devolución. Con ese dinero, compraron un terreno alejado para enterrar a extranjeros indigentes. El lugar se conoció como Acéldama, el campo de sangre. Judas Iscariote no es el villano caricaturesco de los cuentos infantiles. El análisis revela a un hombre complejo, roto, víctima de su propia arrogancia y de las ilusiones políticas de su época. Se convirtió en el agente perfecto para el sistema, precisamente porque sus contradicciones internas lo hicieron manipulable. Creyó que tenía el control, que estaba acelerando la historia, pero era solo una pieza siendo movida por jugadores mucho más experimentados. El agente Iscariote cumplió su función. La información fue entregada. La ubicación fue confirmada. Ahora la diplomacia y la estrategia han terminado. Entra en escena la fuerza bruta. En la próxima etapa, saldremos de los despachos oscuros y nos iremos al aire libre, bajo los olivos antiguos. Analizaremos la operación militar en Getsemaní y entenderemos por qué, para arrestar a un solo hombre desarmado, fue necesario movilizar una fuerza capaz de iniciar una guerra. La noche apenas comienza. La imagen que tenemos de aquella noche es generalmente silenciosa, un jardín tranquilo bajo la luz de la luna. Pero los datos históricos introducidos en Axioma revelan un escenario opuesto. Si pudiéramos captar el sonido de aquel momento, no oiríamos grillos, sino el ruido rítmico de cientos de botas marchando, el metal de las armaduras y el crepitar de las antorchas. No fue una simple acción policial, fue una operación militar a gran escala. Llegamos al huerto de los olivos, Getsemaní. La tradición llama al evento arresto, pero nuestro análisis táctico lo clasifica como una extracción militar con uso desproporcionado de la fuerza. Las cifras detrás de la operación son sorprendentes. ¿Cuántos hombres se necesitan para arrestar a un carpintero desarmado y a 11 seguidores cansados? El texto original griego usa la palabra speira para describir a la tropa que Judas lideraba. Los traductores lo suavizan como banda, pero Axioma consultó manuales militares de la época. Speira es el término técnico para una cohorte romana. El efectivo estándar de una cohorte era de 600 soldados. Incluso si la unidad no estaba completa, estamos hablando de un mínimo de 200 legionarios profesionales, equipados para la guerra. Sumados a ellos estaba la guardia del templo, la policía religiosa armada con garrotes y los siervos de los sacerdotes. La simulación muestra que un ejército de 300 a 600 hombres fue movilizado contra un grupo de civiles.
El sistema destaca una pregunta obvia: ¿por qué tanta exageración? La respuesta es el miedo. Los organizadores estaban aterrorizados por dos cosas. Primero, la posibilidad de una revuelta de la multitud de peregrinos acampados en los alrededores. Segundo, le tenían miedo al propio Jesús. Los relatos de sus milagros, especialmente la resurrección de Lázaro allí cerca, asustaban a la élite. No sabían qué esperar. ¿Y si usaba poderes sobrenaturales? Contra la posibilidad de la magia, enviaron un batallón de acero. La presencia de la cohorte romana revela un dato político crucial. La guardia del templo obedecía a los sacerdotes, pero los soldados romanos solo obedecían al gobernador. El sumo sacerdote Caifás no podía movilizar tropas imperiales por sí solo. Esto prueba que la orden partió, o fue autorizada directamente por Poncio Pilato. La conspiración no era solo religiosa, era una alianza inédita entre el Estado romano y el templo. El lugar, Getsemaní, era un terreno amurallado y privado. Tácticamente, una trampa perfecta, difícil de escapar. Judas conocía el lugar y guió a los soldados con precisión. Llegaron con antorchas, esperando tener que cazar fugitivos escondidos en cuevas, pero Jesús salió a su encuentro. Aquí ocurre el episodio del beso, que Axioma revela haber sido una necesidad puramente táctica, lejos de cualquier afecto. En la oscuridad y la confusión, era fácil arrestar al hombre equivocado. La orden era capturar al líder vivo. Judas necesitaba acercarse y marcar el objetivo para los soldados. El beso fue la identificación visual para el grupo de captura. Cuando Jesús se identifica, ocurre un fallo en el protocolo. La tropa retrocede y algunos caen. Axioma analiza esto como un shock psicológico colectivo. Soldados tensos, esperando enfrentar a un hechicero peligroso, se encontraron con una calma absoluta. Pero el profesionalismo romano retomó el control rápidamente y el cerco se cerró. Fue entonces cuando los discípulos reaccionaron. Pedro saca un arma. El análisis sugiere un puñal curvo o un cuchillo grande, y ataca. No hirió a un soldado cualquiera. La víctima, Malco, era el siervo personal del sumo sacerdote, lo que indica que era un oficial de alto rango de la guardia del templo. Pedro intentó matar a un oficial de la ley. Según las reglas de la época, esto justificaría la ejecución inmediata de todos los discípulos allí mismo. ¿Por qué no ocurrió la masacre? Axioma concluye que la única razón fue la intervención de Jesús. Detuvo la lucha, ordenó que se guardara la espada y, según los relatos, curó la herida del oficial. Esta acción rompió el guión de violencia. Los soldados estaban preparados para luchar, pero no sabían cómo reaccionar ante un prisionero que cura al enemigo. Ese momento de confusión permitió que los discípulos huyeran, y huyeron en pánico, abandonando al maestro en la oscuridad del Valle del Cedrón. El objetivo principal fue inmovilizado y tratado como un terrorista de alta peligrosidad. El comandante de la tropa, un tribuno, un rango alto que confirma la seriedad de la misión, ordenó la retirada. Ahora comienza la pesadilla jurídica. Eran entre la medianoche y la 1 de la madrugada. Según la ley, un prisionero debía ir a una celda hasta el amanecer, pero lo llevaron directamente a la casa del sumo sacerdote. Era un secuestro legalizado. La prisa era vital. Necesitaban una condena formalizada antes de que la ciudad se despertara y se diera cuenta de lo que había sucedido. No fue un arresto común, fue una operación de Estado. La resistencia armada de Pedro casi causó un desastre, pero fue neutralizada por el propio reo. Jesús ahora está bajo custodia enemiga y el tribunal más injusto de la historia está a punto de comenzar. La justicia suele ser representada como una dama ciega, imparcial, pero lo que ocurrió en Jerusalén en las horas previas al amanecer de aquel viernes no tuvo nada de imparcialidad. En nuestra base de datos, Axioma clasifica este evento como un asesinato jurídico. Olviden los tribunales modernos con abogados y derechos. Jesús fue arrastrado a una mansión privada en la parte noble de la ciudad, donde la élite del Sanedrín lo esperaba para un proceso que ya tenía el veredicto escrito antes de empezar. Cargamos en Axioma el texto de la Misná.
el código de leyes que regía el sistema judicial judío de la época. Al comparar lo que la ley exigía con lo que los jueces hicieron, el resultado es escandaloso. El sistema identificó 18 violaciones fatales del Código Penal. Cualquiera de ellas debería anular el proceso. Vamos a auditar esa noche. La primera violación fue el horario. La ley prohibía estrictamente los juicios de pena de muerte durante la noche, pues la oscuridad favorece el error. Pero juzgaron a Jesús de madrugada, con prisa, antes de que la ciudad se despertara. La segunda fue el calendario. Era víspera de Pascua, y los tribunales estaban prohibidos en días santos. Rompieron su propio calendario sagrado. La tercera violación fue el lugar. El Sanedrín solo podía decretar la muerte en la sala oficial del templo. Jesús fue juzgado en la sala de estar del sumo sacerdote Caifás. Era una reunión clandestina, no un tribunal legítimo. También estuvo la cuestión de los testigos. La acusación dependía de 2 testigos concordantes. Trajeron a personas pagadas, pero ni así lograron alinear las historias. El caso se estaba desmoronando por falta de pruebas. Jesús permanecía en silencio, lo que irritaba a los jueces más que cualquier grito. Caifás, viendo que el proceso se hundía, cometió la violación más grave. Exigió que el reo se autoinculpara. Según la ley, nadie podía ser condenado por su propia confesión. Pero Caifás hizo la pregunta fatal bajo juramento: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Era una trampa. Si Jesús decía no, lo perdía todo. Si decía sí, era blasfemia. Jesús responde citando una profecía de Daniel, afirmando que estaría sentado a la diestra del poder, un sustituto para el nombre de Dios. Esto fue reivindicar igualdad divina. Caifás rasgó sus vestiduras, otra actitud ilegal para un sumo sacerdote, y forzó la votación. La votación también fue irregular. Debía comenzar por los más jóvenes, pero Caifás impuso su voluntad primero. Hubo unanimidad por la muerte. Curiosamente, el Talmud dice que si un reo es condenado sin ningún voto a favor, debe ser liberado, pues indica parcialidad del tribunal. Todos votaron por la muerte, probando la conspiración. La sentencia fue inmediata, ignorando el plazo legal de un día para la reflexión exigido en casos capitales. Lo que siguió fue la pérdida total de la dignidad. Jueces respetados comenzaron a escupir y golpear al reo. Mientras tanto, en el patio, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces, destruido por el miedo. La auditoría de Axioma es concluyente. Aquello no fue justicia, fue eliminación burocrática. Pero Caifás tenía un problema. El Sanedrín no tenía poder para ejecutar a nadie. Roma les había retirado ese derecho. Necesitaban que el gobernador romano matara a Jesús. Pero a Pilato no le importaban las blasfemias religiosas. Caifás necesitaba cambiar la acusación. Tenía pocas horas para transformar a un hereje religioso en un peligro político para el imperio. Necesitaban convencer al lobo romano de hacer el trabajo sucio. El caso ahora sale de las manos de los sacerdotes y cae en la mesa del hombre más poderoso de Judea, el gobernador Poncio Pilato. Las reglas ahora son otras. El sol salía sobre Jerusalén, trayendo un viento frío que dispersaba la niebla de la madrugada. La ciudad se despertaba para el día más sagrado del año, sin saber que aquellas piedras serían marcadas para siempre. Continuamos nuestra investigación. Axioma ha cerrado la auditoría del Tribunal Ilegal de Caifás. Ahora, el foco se desplaza al centro del poder imperial en la ciudad, el pretorio. Llegamos a la 5ª etapa, el dilema de Pilato. ¿Quién era realmente este hombre? La cultura popular ha creado la imagen de un filósofo cansado e indeciso que intentó salvar a un inocente. Pero los registros históricos de Filón de Alejandría y Flavio Josefo revelan un perfil muy diferente. El verdadero Poncio Pilato era un militar duro, cínico y a menudo cruel, que gobernaba una provincia hostil y odiaba cada minuto de ello. Filón describe su gobierno como una secuencia de sobornos, robos y ejecuciones sin juicio. Una vez, para reprimir una protesta, infiltró soldados disfrazados en la multitud que golpearon a cientos de personas hasta la muerte. Este fue el hombre que Jesús encontró aquella mañana. ¿Por qué los evangelios lo muestran vacilante?
Axioma sugiere que no era humanismo, era política. Pilato despreciaba a la élite judía. Cuando le trajeron a Jesús, su primera reacción fue automática. Si estos sacerdotes quieren matar a alguien, tal vez pueda usar esto para irritarlos. La escena de la entrega del prisionero es el colmo de la hipocresía. Los sacerdotes llevan a Jesús hasta la puerta del palacio, pero se niegan a entrar para no volverse ritualmente impuros antes de la Pascua. Hombres que acababan de forjar un juicio de muerte y violado 18 leyes estaban preocupados por la pureza ritual. Se quedaron en la calle mientras entregaban a un hombre para ser asesinado. Pilato se ve forzado a salir y pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Necesita una base legal. Aquí ocurre el fraude central de la condena. En el Sanedrín, Jesús fue condenado por blasfemia religiosa. Pero los sacerdotes saben que eso no significa nada para la ley romana. Entonces, cambian la acusación en el momento. Presentan 3 nuevos crímenes: incitar a la revuelta, prohibir los impuestos y declararse rey. La tercera acusación era mortal. La ley romana de la esa majestas era clara. Solo existía un rey en el imperio, Tiberio. Cualquiera que se dijera rey sin permiso era un traidor. Esto transformó el caso de una disputa religiosa a un crimen de alta traición contra el Estado. Pilato interroga a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? El tono sugiere sarcasmo. Ve a un hombre pobre y desarmado. La respuesta de Jesús desactiva el protocolo de seguridad de Pilato. Mi reino no es de este mundo. Para la mente pragmática del gobernador, esto significaba que Jesús no era una amenaza militar. Pilato entiende que está tratando con un filósofo inofensivo, no un competidor de César. Pilato declara a la multitud: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero los sacerdotes aumentan la presión, gritando que agita al pueblo desde Galilea. Al oír Galilea, Pilato ve una salida burocrática. Galilea era jurisdicción de Herodes Antipas, que estaba en la ciudad. Pilato intenta deshacerse del problema enviándole el caso, pero el problema regresó. Jesús fue devuelto por Herodes, y Pilato se vio acorralado de nuevo. La multitud crecía y se volvía agresiva. Pilato tenía una legión, pero usar la fuerza en la Pascua con la ciudad abarrotada podría iniciar una guerra. Necesitaba una solución diplomática. Intenta negociar, ofreciendo un castigo severo a cambio de la vida. La flagelación romana, brutal, tenía la intención de saciar la sed de sangre de la multitud sin matar al reo. Pilato quería mostrar a un Jesús destruido y decir: ved, ya apagado. Pero la multitud ya había pasado el punto de no retorno. No querían sangre, querían muerte. Entonces, los sacerdotes juegan su carta final. Gritan: si lo sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Era una amenaza directa de denuncia política. El emperador Tiberio estaba paranoico, ejecutando a cualquier sospechoso de traición. Pilato sabía que su posición era frágil. Si una carta llegaba a Roma diciendo que había protegido a un usurpador, estaría muerto. Axioma calcula la ecuación en la cabeza de Pilato. Por un lado, la vida de un inocente. Por otro, su propia carrera y vida. La elección fue obvia. La justicia era un lujo que no podía permitirse. Pilato se prepara para ceder, pero antes pide agua y se lava las manos delante de todos. Usó un ritual judío para burlarse de los acusadores, transfiriéndoles la culpa. La multitud acepta, gritando que la sangre caiga sobre ellos. Pilato no fue una víctima, fue cómplice. Sabía la verdad, pero vendió a un inocente para salvar su cargo. El caso estaba decidido. Pero antes de la sentencia final, hubo aquel breve intervalo del encuentro con Herodes, la zorra. En cualquier sistema de poder, cuando una decisión es peligrosa, la regla es delegar. Poncio Pilato, acorralado por la presión de los sacerdotes, intentó usar esta táctica. Al saber que el acusado era de Galilea, vio una brecha legal para deshacerse del problema. Entramos en la sexta etapa de la investigación, el factor Herodes y la elección de la multitud. Es un momento de complejidad psicológica única. Axioma rastrea al prisionero siendo llevado del tribunal romano al palacio donde Herodes Antipas estaba alojado. Antipas,
hijo del gran tirano Herodes, era un gobernante débil a quien Jesús una vez llamó zorra. En la cultura de la época, un insulto que describía a alguien traicionero pero cobarde, un estafador político sin la fuerza de un león. El encuentro entre la zorra y el cordero fue un anticlímax para el rey. Herodes no quería justicia, quería entretenimiento. Atormentado por la culpa de haber ejecutado a Juan el Bautista, temía que Jesús fuera el profeta retornado, pero al verlo preso, solo quiso ver un truco de magia. «Haz un milagro», pidió. Pero Jesús guardó silencio absoluto. Debatió con sacerdotes y conversó con Pilato, pero a Herodes no le dirigió ni una palabra. Axioma interpreta esto como el juicio moral más severo de todo el proceso. Con Pilato, un pagano ignorante, hubo diálogo. Con Herodes, que conocía la verdad y la mató por capricho, ya no había nada que decir. Jesús lo trató como a alguien espiritualmente muerto. Humillado por el silencio, Herodes elige la burla en lugar de la ejecución. Manda vestir a Jesús con una ropa resplandeciente, probablemente una túnica blanca vieja. El color blanco, usado por los candidatos políticos en Roma, era una broma visual. ¿Quieren un rey? Aquí está el candidato. Herodes lo transformó en una caricatura inofensiva y lo devolvió a Pilato, enviando el mensaje político de que el hombre era un loco, no un peligroso. Jesús vuelve al pretorio. La maniobra de Pilato ha fallado. La multitud ahora es más grande y más agresiva. Pilato intenta su última jugada, la amnistía de Pascua, ofreciendo al pueblo la elección entre liberar a Jesús o a un prisionero llamado Barrabás. Axioma corrige la visión tradicional de que Barrabás era un ladrón común. El término histórico usado era lestes, una palabra que designaba a insurgentes armados. Barrabás era un líder rebelde, un guerrillero urbano que había matado a soldados romanos. Para muchos allí, era un héroe de la resistencia. El análisis de los manuscritos revela una coincidencia perturbadora. El nombre completo de Barrabás era Jesús Barrabás. Bar-Abba significa Hijo del Padre. La escena es simétrica. Pilato pone lado a lado a dos hombres llamados Jesús. Uno es el Hijo del Padre Celestial, predicando amor y un reino espiritual. El otro es el Jesús Hijo del Padre Terrenal, predicando revolución, odio y un reino político conquistado por la fuerza. Pilato organizó sin querer un plebiscito sobre qué tipo de salvación quería el pueblo, y eligieron la violencia. Gritaron por Barrabás. Axioma deconstruye el mito de la multitud voluble. No eran las mismas personas que recibieron a Jesús el domingo. Sus seguidores galileos estaban fuera de la ciudad. La multitud en el tribunal era la élite urbana, funcionarios del templo y agitadores profesionales movilizados por los sacerdotes. Eligieron a Barrabás porque representaba la acción inmediata contra Roma. Jesús, herido y silencioso, parecía débil a los ojos de quienes deseaban venganza. Pilato perdió. La lógica de la multitud venció. Libera al asesino y entrega al inocente. Barrabás sale de la prisión y ve al hombre que va a morir en su lugar. Él fue el primero en ser literalmente salvado por la muerte de Cristo. La sentencia se da con las palabras «Ibis ad crucem». La política termina aquí. Lo que comienza ahora es la pura y fría ingeniería de la muerte. La burocracia romana concluyó su trabajo con la sentencia de Pilato. La política dio paso a la ingeniería. Entramos en la fase final y más brutal de la investigación, la mecánica del Gólgota. Muchos creen saber cómo murió Jesús, basándose en siglos de arte religioso. Pero Axioma, cargada con datos forenses, dibuja un escenario diferente. Lo que sucedió en la colina fuera de Jerusalén no fue una ceremonia solemne, sino un procedimiento técnico de tortura diseñado por expertos en anatomía para maximizar la agonía y retrasar la muerte. Jesús es llevado fuera de la ciudad. El análisis médico indica una condición crítica. La flagelación romana, con el flagrum, causó un shock hipovolémico. Perdió mucha sangre y fluidos. El cuerpo ya estaba en colapso antes de llegar al lugar, por eso no pudo cargar el madero de la cruz y necesitó la ayuda de Simón de Cirene. La crucifixión comienza. Axioma corrige un error del arte sacro.
Los clavos no fueron en las manos. La estructura ósea de la mano no soporta el peso de un cuerpo. La carne se rasgaría. Los romanos lo sabían. Los clavos se insertaron en las muñecas, alcanzando el nervio mediano. El dolor es comparable a una descarga eléctrica continua recorriendo el brazo. Pero el dolor no era la causa de la muerte. La cruz mata por asfixia. La posición del cuerpo mantiene la caja torácica en estado de inspiración. El aire entra, pero no sale. Para expirar, la víctima necesita hacer un esfuerzo colosal, empujando el cuerpo hacia arriba con los pies clavados. Es un ciclo de terror. Para respirar, es necesario activar el dolor insoportable en los pies. Si se relaja, se asfixia. Jesús luchó contra esto durante 6 horas. El dióxido de carbono se acumulaba en la sangre, generando acidosis y calambres que paralizaban sus miembros. El corazón latía irregularmente, intentando bombear sangre escasa. Axioma destaca una anomalía temporal. Una crucifixión normal duraba días. Las víctimas morían de agotamiento o sed. Jesús murió rápido, en pocas horas, lo que sorprendió a Pilato. ¿Qué causó esta muerte acelerada? La respuesta está en la lanza del soldado romano. Para garantizar el fallecimiento, perforó el costado del cuerpo y salió sangre y agua. Para la medicina forense, el agua era fluido del pericardio. Esto sugiere una ruptura cardíaca aguda causada por estrés extremo. En términos médicos precisos, su corazón no solo se detuvo, se rompió por la presión física y emocional. El caso está técnicamente cerrado. Tenemos el cuerpo, la causa y los autores. Pero Axioma necesita emitir el veredicto final de culpabilidad. ¿Quién es el verdadero asesino? El sistema procesa la responsabilidad de cada actor. Primero, Judas Iscariote. Fue la herramienta, el iniciador. Su culpa es la traición, pero perdió el control del proceso. Fue un catalizador, no el arquitecto. Responsabilidad secundaria. Segundo, Caifás y la élite sacerdotal. Fueron los arquitectos. Tenían el motivo, poder y dinero. Planearon la conspiración y violaron las leyes. Actuaron con malicia premeditada. La mayor responsabilidad moral y legal es de ellos. Tercero, Poncio Pilato. El ejecutor. Tenía la autoridad para detener la injusticia y sabía de la inocencia del reo. Su culpa es la cobardía administrativa y el oportunismo político. Sancionó el crimen para salvar su carrera. Cuarto, la multitud. El arma. Manipulados y ciegos, eligieron al criminal Barrabás. Es la culpa de la ignorancia colectiva. Parece un crimen de responsabilidad compartida. Pero, en el último segundo, Axioma señala algo inesperado. El patrón de una víctima común no encaja. En una crucifixión, la víctima generalmente muere incapaz de hablar por falta de aire. Pero Jesús, en el momento final, dio un gran grito. Estaba consciente. Dijo, «Consumado es». Y la frase final no fue de derrota, sino de entrega activa. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El análisis semántico es crucial. No dijo, «Mi vida está siendo arrebatada». Él la entregó. Axioma concluye que, a pesar de la conspiración y la tortura, nadie le quitó la vida a la fuerza. Él controló el momento exacto de su propia muerte, esperó a que todo se cumpliera y permitió que la muerte lo tocara. Esto cambia el veredicto. No fue un asesinato donde la víctima fue superada. Fue una operación donde el agente principal se infiltró en la muerte para quebrarla. La víctima era el único hombre libre allí. Pilato escribió un letrero para la cruz. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo hizo para irritar a los líderes religiosos. Pero Axioma cierra el archivo confirmando que aquel letrero, escrito por un político cínico, era la única declaración verdadera en todo el proceso. La investigación termina aquí. Las motivaciones políticas, económicas y biológicas han sido expuestas. El caso más famoso de la historia no fue un accidente jurídico. Fue un evento donde la maldad humana alcanzó su punto máximo solo para ser usada para un propósito mayor. El archivo está cerrado. El resto depende de usted. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma.
Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.